Hola familia, Dios les bendiga. Bienvenidos entonces a este nuevo encuentro de nuestro estudio bíblico virtual del Evangelio de Juan. Recordemos que hemos estado leyendo los capítulos 1, 2, 3, ahora estamos en el 4 y los estamos viendo de una forma expositiva, aprendiendo lo que el Señor entonces nos está enseñando y nos está diciendo en su palabra. Antes de iniciar, yo quiero invitarles entonces a que hagamos una oración y le entreguemos este tiempo especial al Señor. Señor Dios, en esta noche venimos y nos presentamos delante de ti a pedirte la presencia de tu Santo Espíritu, porque es tu Santo Espíritu el que nos da el discernimiento y el entendimiento de todas las cosas que tú quieres aquí hablarnos. Que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Por eso, Espíritu de Dios, tú que eres nuestro consolador, tú que eres nuestro ayudador, a ti, Espíritu Santo, clamamos por una doble porción de sabiduría. Pedimos a ti, Espíritu de Dios, para que nos guíes y poder escudriñar a lo más profundo la palabra de Dios. Y no solamente quedarnos con lo que aprendemos, sino bajarlo a nuestro corazón, colocarlo en práctica. Gracias, Señor Jesucristo, por ese regalo maravilloso que tú nos has dado en la cruz y por ese regalo maravilloso también que nos has dado al enviarnos al Espíritu de Dios para que viva con nosotros, more con nosotros y nos ayude a poder comprender todo lo que tú nos has enseñado a través de tu palabra. Quédate con nosotros en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amén, amén. Familia, entonces estamos viendo el capítulo 4, ya hemos iniciado el capítulo 4, ya hemos tenido dos sesiones acerca de este encuentro entre Jesús y la samaritana. Pero yo quiero invitarlos para que leamos los versículos que vamos a estar entonces estudiando en el día de hoy. Está entonces en el capítulo 4 y hoy vamos entonces a leer a partir del versículo 15. Vamos a estudiar, ¿cierto? Recordemos, Jesús ha tenido una cita en Samaria, en una región despreciada por los judíos, que tenían a los samaritanos por gentiles, pero Jesús pasa por encima entonces de todos los prejuicios, ojo con esta palabra, que la he utilizado mal y pido disculpas porque he dicho perjuicios y es prejuicios, ¿sí? Qué pena que ahí se me ha ido a veces la palabra. Entonces ha pasado por encima de todos estos prejuicios sociales, religiosos, culturales, cuando desde la eternidad se ha establecido un día, cuando el Señor viene por cada uno de los suyos. Y este es el caso entonces de esta entrevista que está teniendo Jesús con la samaritana y que hemos estado estudiando. Un hombre, Jesús sale de Jerusalén y va pero sale sí, de Jerusalén y sale en dirección a Galilea. Pero dice que le es necesario pasar por Samaria. Y en este paso, él está cansado, se sienta en un pozo, llega una mujer a las 12 del día y él le dice a esta mujer, dame de beber. ¿Sí? Entonces a esta mujer que le dice, le pide, dame de beber, una mujer de dudosa reputación, ¿cierto? Y entonces Jesús empieza a hablar con ella y vamos entonces, Jesús le empieza a hablar acerca del agua de vida eterna. Todo esto está en nuestro capítulo del día de ayer, que muy pronto también estará entonces en YouTube para que lo puedan entonces volver a escuchar si lo quieren volver a escuchar. Hoy vamos a estudiar entonces, vamos a recapitular desde el 14, versículo 15, ¿cierto? Donde el Señor vamos al 14, le dice Jesús el 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me pareces que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Vamos entonces a dejarlo hasta ahí. Vamos justo entonces, en esta sesión, vamos a hablar de la primera parte de esto que acabamos de leer. Vamos a estudiar hoy más o menos hasta el versículo 20, ¿cierto? Y mañana vamos a seguir a partir del 20 al 26. Esta sesión de la cual estamos hablando sigue siendo parte entonces de esta entrevista con la samaritana. Y aquí nos vamos a enfocar, si ustedes ven a partir del versículo 20, de la correcta adoración que el Señor está demandando de cada uno de sus hijos. Entonces, volvemos al punto. Cuando Jesús va por uno de los suyos, los conceptos religiosos, culturales, quedan por el piso. Jesús no le coloca entonces atención a esto porque él está yendo por una de sus ovejas. Hasta aquí entonces lo que hemos visto, lo que hemos estudiado, lo que hemos leído, hasta aquí ¿qué ha hecho el Señor hasta este punto? El Señor ha venido por alguien que le pertenece, ¿cierto? Habíamos dicho, Jesús viene a tener una entrevista con alguien que le pertenece a él. Y tenemos que entender que el Señor siempre va por el que le pertenece, por los que el Padre le ha dado. No se nos puede olvidar a nosotros eso, y lo podemos ver en Juan 6:44. El Señor siempre va por los que le pertenece porque el Padre ya se los ha dado. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, esto siempre ha sido así y siempre lo será. Tenemos que entender ese principio que está en la palabra de Dios. Entonces, el Señor se acerca a ella. Estamos mirando qué ha hecho el Señor hasta este momento. El Señor ha venido por alguien que le pertenece. El Señor se acerca a ella. Al ponerse en contacto con ella, entonces le pide que le dé de beber. Luego el Señor le extiende la misericordia del Señor, le manifiesta su misericordia y cuando le dice, si tú supieras el don de Dios y con quién hablas, Él te daría, ¿cierto? Ahí está mostrando el Señor esa misericordia, no porque ella lo merezca, ¿cierto? Ni porque tenga alguna razón para dárselo. Está el Señor mostrando la misericordia y la manifiesta en esto. También entonces el Señor hasta este punto le ha dado una promesa maravillosa, y esa promesa maravillosa que el Señor ha ofrecido en esta conversación a esta mujer samaritana es agua viva, que hablábamos ayer, que es manantiales, ¿cierto? Y también le ha hablado acerca de la vida eterna. Esto es lo que ha hecho el Señor hasta ahora, a grosso modo, resumiéndolo de una forma así muy punto a punto. Hizo esto, esto y esto. Y esto es lo que ha hecho entonces el Señor hasta ahora, pero aquí yo voy a colocar un pero en mayúscula, ¿cierto? Pero aquí no termina el Señor. Aquí no está terminando el Señor su encuentro con esta mujer. El encuentro continúa. ¿Por qué por qué lo digo? Porque quiero hacer una aclaración en este pero, porque hoy muchas personas, cuando hablan de Jesús, cuando dicen presentar las buenas nuevas del Señor, cuando hablan del Evangelio, cuando comparten de Jesucristo, llegan hasta aquí nomás, ofreciendo solo ven a Cristo y descansa, Cristo te hace feliz, con Jesús es posible ser feliz. Esto es lo que el Señor hasta este momento ha hecho con esta mujer. Se acercó, le empezó a hablar, le mostró su misericordia y le hizo una promesa,
¿cierto? El Señor le mostró. Y eso muchas veces, a hoy por hoy, muchas personas, muchas iglesias, muchas instituciones, solamente cuando hablan de Jesús, llegan hasta este punto, ofreciendo solamente el descanso que Cristo ofrece, la felicidad y el gozo que Cristo ofrece y la promesa, ¿cierto? Las promesas que Jesucristo tiene sobre cada uno de nosotros como Jesús, con Jesús es posible ser feliz. Ahora, esta presentación del Evangelio hasta este punto tendríamos que llamarlo una presentación del Evangelio a medias. Aquí lo que está sucediendo es que están mutilando a lo que es el Evangelio completo. Tiene una característica cuando usted y yo presentamos el Evangelio a medias, y es que cuando no presentamos el Evangelio completo, nosotros lo que estamos levantando, lo que estamos formando, lo que estamos ganando, muchas veces son falsos creyentes. ¿Por qué son falsos creyentes? Porque hasta este punto no se ha hablado de pecado, porque hasta este punto no se ha hablado de arrepentimiento, hasta este punto solamente se ha mostrado entonces el Señor, se ha mostrado la misericordia y se ha mostrado las promesas que el Señor trae para nosotros. Entonces, hay personas que tienen ese concepto de su relación con Dios, de que Dios es bueno y que Dios viene a mi vida solamente a hacerme feliz. ¿Por qué entonces? Porque en esta presentación hay algo que no ha sido abordado, que lo mencioné, y es el pecado. Nosotros decimos, ay, pero es que el pecado, sí, hay que hablar del pecado. No tenemos que enfocar solamente en estar hablando del pecado, pero a la hora de presentar el Evangelio es sumamente importante presentar el pecado. Ahora, ¿por qué? Porque si no se es consciente del estado en pecado en que nosotros nos hallamos delante de Dios, que usted y yo estamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado, por la separación que nosotros tenemos con Dios, Jesús es irrelevante para nuestras vidas. Si nosotros presentamos esto de esta manera, el Evangelio de esta manera, Jesús se convierte en un medio más, como muchos otros que hay, para satisfacer lo que nosotros en nuestra ciega capacidad consideramos como esto es lo que necesito. Y eso está incorrecto. Hoy en día, esa es la falsa relación que muchas personas tienen en torno al cristianismo. Muchos que llaman ser cristianos, pero que a la hora de pasar la prueba se queman. A la hora de salir el sol, la semilla se quema, no da raíz, no da frutos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cristianismo, piensan las personas que soluciona tus problemas. Según entonces, lo que yo considero son problemas para mí o cuál es mi necesidad. Y ayer lo veíamos nosotros en lo de la mujer samaritana. Ella, cuando el Señor le hablaba de sed, el Señor le estaba hablando de una sed diferente. Pero ella estaba pensando en la sed que ella tenía que venir a sacar agua del pozo. Lo pasó a algo material. Pero el Señor estaba hablando de la verdadera sed que ella tenía, que la ha llevado a que tal vez en el amor nunca haya sido, nunca se sienta satisfecha. Pero entonces tenemos que entender que no es el Evangelio. No son las buenas nuevas que el Señor está anunciando. El cristianismo no solamente es algo que viene a solucionarnos los problemas, donde Jesús quiere que usted y yo seamos felices y pare de contar. Jesús quiere que usted y yo nos arrepintamos verdaderamente y le busquemos a Él. ¿Qué cree entonces? ¿Qué cree que pensaba esta mujer de este judío que le hablaba cosas tan raras? ¿Qué creemos nosotros que esta mujer estaba pensando a la hora que Jesús le empezaba a hablar de un agua de vida, ¿cierto? Que saltaba para vida eterna, que no iba a tener nunca más sed. ¿Qué estaba pensando esta mujer? Jesús le estaba ofreciéndole al concepto de ella cosas muy extrañas, manantiales de agua que tienen la facultad de calmar la sed para siempre,
diría él, qué loco suena todo esto. Y no sabemos si por seguirle la corriente o porque quería ver a dónde llegaba la locura de este hombre con el cual estaba hablando, viene el versículo 15, que fue justo como terminamos el día de ayer. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. O se está burlando o le está siguiendo la corriente para desenmascarar a este judío que se estaba colocando al nivel de Jacob, porque ella le dijo y el Señor le contestó, por encima de los samaritanos en su propio territorio, en este lugar que era muy especial para ellos. Esta mujer tal vez pensaba, a ver, ¿con quién me irá a salir este hombre si yo le digo, listo, dame entonces de esta agua que está ofreciendo? Podemos pensar eso de este versículo 15 a la hora de ella contestarle. Aquí nosotros quedamos ayer. Jesús no ha terminado con ella y hoy seguimos entonces viendo qué es lo que Jesús le está presentando. Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga a sacarla. ¿Qué le contesta el Señor? Versículo 16. Ve, llama a tu marido, ven acá. Y uno dice, ¿qué respuesta más extraña a la petición de la mujer? La mujer le está diciendo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed jamás y ni venga aquí a sacarla. Pero Jesús le está como cambiando el tema. Sí, la respuesta, la verdad, es muy extraña y no tiene coherencia si nosotros la estamos leyendo así de corrido y no sabemos el trasfondo de lo que va a suceder más adelante, pues porque sabemos la historia. Pero nosotros dimos, qué cosa tan extraña. Pero tenemos que entender que es extraña para nosotros, no para la mujer, porque nosotros no conocemos, digamos, ya sabemos por lo que hemos leído, pero si nosotros la leemos a simple vista, nosotros no conocemos la vida de esta mujer, no conocemos la realidad de su vida y cuál es la verdadera necesidad de ella. Creo que cuando ella escuchó lo que el Señor le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá, creo que ella le corrió un corrientazo de cabeza a pies. No sé si usted lo ha sentido, ¿cierto? Un corrientazo como que dice, ay, Dios mío, ¿de qué me está hablando? Ella no se esperaba esto porque estaban hablando de un agua de un pozo, pero el Señor le saca este tema que para ella era un cuchillo clavado en su corazón. En otras palabras, o mejor dicho, el Señor le estaba colocando el dedo en toda la llaga. Y eso es lo que es la palabra de Dios. Eso es lo que es la Biblia. Tiene que ser para nosotros, ¿cierto? Sí, nos va a doler, coloca el dedo en la llaga, pero viene para sanar. Si usted y yo vamos a Hebreos 4, del 12 al 13, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Así entonces es la palabra de Dios y es lo que el Señor aquí le está hablando. Ella quiere salir rápido de esta confrontación que el Señor le está haciendo. Y eso es lo que nosotros no queremos muchas veces del Señor, que nos confronte. ¿A quién le gusta que lo confronten? A nadie. Uno no quiere que lo confronten, ni mucho menos con el pecado. Ella quiere salir rápido de esta situación y por eso le contesta. Si usted y yo vemos en la conversación toda que ellos dos han tenido, esta puede ser tal vez la respuesta más corta y más tajante que podemos encontrar en esto, lo que hemos leído desde el capítulo capítulo 4, desde el versículo 1. Y dice en el versículo 17, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Eso fue lo que ella contestó. No tengo marido y casi que mejor dicho, no tengo marido y punto. Así que pensó que el tema estaba clausurado. Al ella contestar eso, iban a seguir hablando tal vez del agua. Y de seguro prosiguió tal vez a sacar el agua del pozo. Pero el Señor no se queda callado. Él ya sabe detrás de qué va. Y ella está
tocando la vida de esta persona, las entrepieles de su ser. El Señor Jesús, quien es un Dios omnisciente, un Dios que todo lo sabe, hasta lo más oculto de nuestros corazones, Él lo sabe. El Señor que todo lo sabe, que ya el mismo Evangelio no lo ha dicho, dice en Juan 2:25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esto nos muestra a nosotros la omnisciencia de Dios. Cuando estudiamos el capítulo 2, en el versículo 25, cuando Jesús estaba en el templo en Jerusalén, decían que muchos habían creído, y él dice, y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Le dice entonces el Señor, que todo lo sabe, le dice, Jesús le contesta, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, le dice el Señor. Tremendo entonces esta confrontación tan tremenda que el Señor le está dando a esta mujer. Pero es que el Señor quería calmar su sed y no podía atender a esta mujer con pañitos de agua tibia. Yo creo que esta mujer, al escuchar lo que Jesús le dijo, se tuvo que haber sentado, se tuvo que haber caído al decir, oh, este hombre conoce todo lo mío, mejor dicho, me desnudó completamente al decirme lo que él está pronunciando con su boca. A nadie le gusta estar descubierto en sus pecados, o a quién le gusta que le ventilen sus pecados. Vuelvo y lo dije ahora, a quien le gusta que lo confronte, pero ante Dios, que es el todopoderoso, el omnisciente, no hay nada oculto. Y muchos cristianos o muchos aborrecen al cristianismo, porque este alumbra sus podredumbres, quedan al descubierto. Cuando usted y yo vimos el capítulo 3, en Juan 20 lo estudiamos. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso muchos aborrecen el cristianismo. ¿Por qué? Porque alumbra la podredumbre que hay en nuestros corazones. Ahora, Él conoce nuestro ser. Él sabía quién era esa mujer, al igual que Él sabe quién somos nosotros. Él conoce completamente en nosotros, pero desde la eternidad fue escogida como una de sus ovejas, porque así a Él le plació. No, Él no se asusta con la realidad de lo que usted y yo somos. Él no se asusta con los pecados que hemos cometido. Él nos ama. Esta mujer había tenido 5 maridos y ahorita con el que vivía no era su marido. En otras palabras, podemos darle un título, ¿cierto? Una mujer de la vida alegre, tal vez, o una prostituta prácticamente. Una mujer que no era bien vista ni ante los judíos ni ante los samaritanos. Pero el Señor quería hablar con ella y quería calmar su sed. Entonces, ¿esto qué muestra? La soberanía de Dios. Cuando usted y yo vamos a Efesios 1, en el versículo 5, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, hemos explicado que los samaritanos, lo vimos en la primera parte de esta entrevista del de la entrevista con la samaritana, que los samaritanos solo aceptaban como escritos sagrados los 5 primeros libros de Moisés, es decir, el Pentateuco. Y esa era la Biblia de ellos. Los demás escritos no los aceptaban y dijimos por qué no los aceptaban. Porque los otros mostraban quién verdaderamente eran ellos, los samaritanos, una mezcla étnica religiosa que abandonaron a Dios y siguieron los dioses de otras culturas. Ahora, una sociedad basada en el Pentateuco, como era esta, en esa época, estamos hablando de esa época, una sociedad basada en el Pentateuco
una mujer con 5 cartas de repudio, como lo mostraba la ley mosaica, 5 divorcios y ahora un concubinato. Porque el Señor dice, con 5 has vivido y con el que estás no es tu marido. O sea, con el que está ahorita, digámoslo, está viviendo en unión libre con esto. O sea, 6 en total, 6 hombres. Es decir, la convivencia, que es un concubinato, ¿cierto? O que es vivir en unión libre, nos queda hoy muy clara. Es vivir sin una boda social o religiosa, ¿cierto? Y esto, recordemos que hemos dicho que el matrimonio refleja la unión pública entre Dios y el pueblo. Y esta situación de esta mujer era repugnante, lo comenté, ante los ojos de los samaritanos, por eso ella no salía al atardecer, cuando normalmente salían todas las mujeres, o sea, era porque era repudiada aún por los samaritanos y pues máxime por los mismos judíos que se creían puros, puros, puros y celosos de la palabra de Dios. Y tengo que decir algo con respecto a esto que estamos viendo. Que esta mujer tenía 5 cartas de repudio, 5 divorcios y ahorita vivía con uno en concubinato o vivía en unión libre. ¿Y por qué quiero hacer este apunte? Porque si nosotros vemos a los ojos de la sociedad de hoy, ya estamos en esta sociedad, ¿cierto? Esta sociedad desviada de los principios de Dios, muy posiblemente presentamos este caso y hoy ¿qué decimos? Pues es muy normal. Es muy normal que pues si no le funcionó, pues que se case con otro. Ella tiene el derecho a ser feliz o ella o él tiene el derecho de ser feliz. La situación entonces de esta mujer hoy en día puede ser algo muy normal. Es más, hoy en día es común encontrar estos casos de la mujer samaritana. Hoy podemos ver 5 matrimonios y vivir con otro que ya no es, ¿cierto? O tener 2 maridos, ¿cierto? O tener una relación muy promiscua y eso ya hoy es bien visto y aplaudible, ¿cierto? Hoy es aplaudible esto. Entonces, pero en esta época no, ¿cierto? Aquí que es importante algo. Ahora, la palabra de Jesús, que tal vez antes de esta confrontación con quien era esta mujer, con sus pecados, la palabra del Señor tal vez eran tomadas para la mujer como salidas de un loco judío o de una persona que quería ser presuntuosa, creerse más que Jacob. Pero ahora entonces, estas palabras que Jesús le está diciendo a esta mujer empiezan a tener mucho peso. El ofrecimiento entonces de agua viva que salte para vida eterna empiezan a tener gran importancia para la vida de esta mujer. Ya empieza ella a cambiar su mirada con respecto a aquel con el quien está hablando. Ya empieza ella a quitar su mirada de lo temporal y ahora sí empieza tal vez ella a pensar en lo trascendental. Juan 4:19 dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y coloquemos me parece entre comillas, porque yo creo que no es una correcta traducción. A ella no le parecía, ella estaba segura que este hombre que hacía unos minutos atrás no era más que un presuntuoso, un loco judío, ahora ella sabe que este hombre no era un hombre común, era una persona especial. Por eso si usted y yo leemos esto en la nueva versión internacional, la nueva versión internacional nos da una mejor traducción y dice, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Por eso a veces es bueno mirar el mismo versículo en diferentes versiones para entender o ir a la raíz de lo que es la palabra de Dios en la cual fue escrita. Y esta está mucho más ajustada a lo que ella quería expresar. Me doy cuenta, no me parece, o sea, como tal vez, no, aquí me doy cuenta, estoy convencida de que tú eres un profeta. Si una persona se le presenta el evangelio mostrando la promesa de la vida eterna sin la convicción propia de nuestro pecado, entonces, familia, Jesús es nada más que un buen hombre, un buen maestro, pero que no tiene relación propia con nosotros. Porque bien lo dijo el Señor Jesús
en Marcos 2:17. Los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Nadie que no se perciba a sí mismo necesitado de un Salvador, por su condición desgraciada de estar en pecado y por entender ser destituido de la gloria de Dios, o sea, nadie que no se perciba a sí mismo necesitado de un Salvador, quiera o no, sea consciente o no, despreciará a Jesús, despreciará en el sentido de que le es insignificante. Y vamos a entender algo aquí con esto. Para que un médico, si usted está aliviado, ¿qué importancia tiene un médico si usted no lo necesita, si usted está aliviado? Pero cuando yo estoy enfermo, cuando yo tengo fiebre, cuando yo tengo una infección o cuando yo me siento extremadamente mal, ¿cierto? Ahí sí, mejor dicho, damos lo que sea por un médico para que nos sane, para que nos recete la medicina para ser sanos. Es lo mismo entonces si usted y yo vamos a tratar este ejemplo que Jesús viene tratando acerca del agua, trayendo el ejemplo del agua. ¿Para qué agua si usted y yo no tenemos sed? ¿Para qué agua? No hay ninguna importancia. Pero si usted tiene sed, usted va a pagar por esa botella, no importa cuánto tenga que pagar, ¿cierto? Usted va a pagar por eso lo que sea. Y lo mismo pasa entonces en nosotros. Nosotros tenemos que ser persuadidos que necesitamos un Salvador, porque somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos enfermos y necesitamos un médico. Y ese es el evangelio, este es el evangelio que hoy se presenta. Muchas veces un evangelio que no lleva a la persona a que sea persuadida que necesita un Salvador, que es Cristo Jesús. Si nosotros no persuadimos a nuestra congregación que necesita de un Salvador en su vida, no van a colocar sus ojos en Jesús. Si nosotros solamente presentamos de que Dios o que Jesús es amor, promesas, bendiciones, protección, cuando se presenta este mensaje, ¿quién lo rechaza? Pues todos quieren amor, promesas, bendición, riqueza, felicidad, gozo. Todos quieren de eso cuando se presenta un tipo de mensaje de esto. Todo el mundo se matricula ante semejante ofrecimiento, pero esta no es la presentación total del evangelio. O sea que ahora voy a cerrar esos paréntesis. Ahora nos queda más claro cuando dije al principio, esto es lo que el Señor ha hecho hasta el momento, versículo 15. Pero aquí no termina el encuentro con el Señor. Ya hemos visto que el Señor continúa escarbando, entrando en las entrepieles de su vida, confrontándola, diciéndole, llevándola a entender que es pecadora y que necesita un Salvador, que hay en ella una sed constante y necesita de un agua viva que sacie su sed. Y que por su sed, por eso se ha entregado a cuanto hombre ha encontrado en su vida, creyendo que eso la va a saciar, pero no la ha podido saciar. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces nosotros creemos que es el trabajo, creemos que es una persona, creemos que es el dinero, creemos que son unos hijos, y no lo es. Lo único que puede saciar completamente nuestra vida es Cristo Jesús. Cuando el pecado es expuesto, las cosas empiezan a cambiar. La mujer ahora, al ser expuesto su pecado, que sabe que este hombre es más que un simple hombre, que es más que una simple judío loquito, como de pronto lo pensaba al principio, empieza a ahondar, empieza a ir más allá de lo temporal. Ahora ella cambia su perspectiva y la centra no en su necesidad, sino en quién, en Dios, su verdadera necesidad. Entonces, ahora que ella sabe que él conoce todo de ella, se abre y se acerca a él. Quiere escuchar más
de lo que este hombre puede decirle. Así sucedió con nuestras vidas. Cuando nosotros sabemos que Él nos conoce verdaderamente quiénes somos, que podemos quitarnos nuestras caretas delante de Él porque Él conoce verdaderamente quiénes somos nosotros, porque Él se ha acercado a nosotros, vamos a Él por más información. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros vamos a Él cuando Él primero ha venido por nosotros, porque Él nos amó primero. Familia, hemos llegado entonces aquí hasta el versículo 19. En el versículo 20 dice, la mujer expone algo muy importante a partir de este punto. Y aquí nos vamos a entrar entonces en la correcta adoración que el Señor espera de aquellos que le siguen. La mujer empieza a decir el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Aquí ella está mostrando una preocupación, pero hoy vamos a dejar hasta este punto. Mañana vamos a entender que no es aquí ni allá, no es el lugar, sino el cómo usted y yo tenemos que adorar. ¿Qué es verdaderamente adorar? ¿Cuál es la importancia en torno a la adoración al Señor? ¿Cómo usted y yo debemos entonces adorar? Yo los invito que oremos y dejemos entonces hasta acá el tema y mañana nos profundicemos en el versículo 20 al 26. Vamos a orar. Mi buen Dios, gracias por esta palabra que tú has traído. Cómo tú nos enseñas cómo completamente el evangelio confronta a las personas y lleva a que boguemos mar adentro, que queramos más cuando comprendemos, Señor, que tú eres omnisciente y tú lo conoces, que tú nos has buscado a nosotros, que tú nos has mirado, has fijado tu mirada en nosotros, no porque nosotros seamos algo, sino porque a ti te ha placido, Señor. Gracias por tu amor. Ayer veíamos esta entrevista entre Jesús y la samaritana y que había un contraste con Jesús y Nicodemo, un hombre excelente, digno del reino de los cielos. Y aquí estamos viendo una mujer llena de errores, llena de pecados ante los ojos de la sociedad, que no merece el reino de los cielos. Pero Señor, no es el uno ni el otro, sino Señor, que por tu gracia nosotros hemos sido salvados. Señor, llévanos a entender que necesitamos un Salvador, que tenemos sed y nuestra sed no puede ser saciada con nada material, con nada terrenal. Necesitamos colocar nuestra mirada en el cielo, porque de allí viene nuestro socorro, de allí viene nuestro auxilio. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú vives y moras en nosotros y nos haces conscientes de pecado y nos llevas a que todos los días queramos vivir conforme a lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Te pedimos que te quedes con nosotros y nos ayudes a que lo que hoy recibimos lo bajemos a nuestro corazón, lo coloquemos en práctica y seamos cada día más esas personas que alcancen la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.